académicos, médico y político. Doctor Narro, ¿cómo está? Buen día. Estimado Alejandro, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, un gusto, aunque se trate de un tema grave, delicado y francamente hasta doloroso por todas las implicaciones que tiene, pero con la disposición para platicar aquí con usted. Doctor, la ONU acaba de decir que esta es la crisis más fuerte, más dura después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted coincide? Pues yo sé que es un calificativo que es complicado porque hemos como seres humanos atravesado en estos últimos 75 años por muchísimos problemas, por muchos asuntos también muy dolorosos. Lo mismo se trata de guerras que de algunas otras epidemias. Hemos visto en estos años, por allá en los años 50, una epidemia de influenza muy importante. Vimos la de 2009, tuvimos situaciones económicas también graves, la recuperación, dificultades. Pero yo creo que aquí el tema es que pocas veces se había visto lo que estamos presenciando, Alejandro, en el mundo. Ahorita hay más de 200 países que están afectados. Es increíble que hace un par de semanas eran un poco más de 160,000 los casos y un poco más de 6,000 defunciones las que se habían registrado. Y en un par de semanas esto ha dado un brinco terrible. Tenemos más de 3/4 de millón, más de 750,000 personas confirmadas con la enfermedad, y el número de fallecimientos se multiplicó por más de 5, 36,571 muertes, reportaba el día de ayer la OMS. Entonces, sí se trata, sin duda alguna, de uno de los problemas más graves. Tuvimos, es cierto, en la parte económica, el caso de 2009, este terrible crack de las finanzas mundiales en 2008-2009, pero esto apunta para que va a ser mucho más delicado y grave. Y aquí está el tema, este es el punto central. Se trata de una crisis que implica, por supuesto, lo sanitario, la salud, pero no nada más. Lo económico, y aquí hablo de las finanzas públicas, pero también de la economía familiar. Ajá. El enorme riesgo de que se afecte el empleo, el ingreso, la planta productiva de los países. Y finalmente, el riesgo que también está latente de que tengamos una crisis social, y ya nada más nos faltaría que la sumatoria nos condujera a una crisis humana. Entonces, desde esa perspectiva, aunque es todavía muy temprano para hacer el recuento de los daños, porque esto está incrementándose todos los días todavía en muchas partes del mundo, pero sin duda se trata de una de las crisis más espantosas que hemos vivido como sociedad humana a lo largo de los últimos años. Doctor Narro, Alicia Bárcena, usted sabe, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, acaba de publicar un artículo hace algunos días en la que habla de todo este contexto, pero además refiere que está en entredicho el modelo económico por lo menos del mundo occidental, este modelo económico que no ha logrado disminuir la brecha entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, y que en esta emergencia sanitaria de salud vemos que pues tampoco ha logrado el mismo modelo económico dar una uniformidad en la atención y el alcance de los servicios de salud para la gente. ¿Usted qué opina de esto? Pues conozco muy bien a la maestra Alicia Bárcena. Le tengo un profundo respeto, es una estudiosa, es una gente seria, profesional, por cierto, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, muy querida en la universidad, doctora honoris causa en la UNAM.
Y sin duda alguna tiene razón. Ya desde hace muchos años somos muchos los que hemos señalado reiteradamente que el modelo económico y de desarrollo que se sigue en México y que se sigue en otros países ya se agotó. Sin duda alguna hemos tenido manifestaciones y expresiones de crisis repetidas que nos lo muestran. Ahí están los datos de cómo se ha profundizado en muchos sentidos la desigualdad, Alejandro. América Latina es la región más desigual del planeta. Tenemos a hombres que acumulan fortunas y tenemos millones de personas que viven como se vivía hace incluso siglos. Entonces, no hay ninguna duda que sí debería haber un cambio en las estructuras económicas, en los planteamientos. Y yo digo algo todavía más profundo en mi opinión, lo he venido también señalando repetidamente, los valores. Tenemos que en la sociedad mundial, en la sociedad humana, replantearnos muchos de los valores que dan pie al sistema en el que vivimos. No puede ser exitosa la persona que acumula dinero y un fracasado quien vive con toda dignidad y con condiciones propias de lo que debería ser. No puede ser que la gran aspiración para ser feliz sea tener muchas propiedades cuando desde el punto de vista del disfrute de la vida, el compartir la amistad, hoy lo vemos, el compartir una canción, un poema, el tener un libro, el ver la salida del sol o el ocultamiento del mismo, el observar la luna, el cielo, las estrellas, el disfrutar del contacto entre nosotros, entre los seres humanos, tendría que ser una de las fuentes de felicidad sumada al apoyo a los demás. Ahí deberían estar muchos de los valores. Y sé que se puede pensar que se trata de algo utópico, no lo es. Hemos perdido la brújula en las últimas décadas. Eso tampoco se puede negar. Ahora, estamos ahorita en la etapa aguda, en la que probablemente no es el mejor momento para llamar a una reflexión sobre todos estos asuntos, pero qué bueno que Alicia apunta esto desde ahora para que a la salida, porque esto terminará. A ver, yo quiero recordar algunos episodios, Alejandro, abusando del tiempo y una disculpa. No, doctor, por favor. Algunos de los episodios, por ejemplo, en el siglo XIV, la humanidad vivió una pandemia, por lo menos en todo lo que se podía en aquel tiempo conocer y saber, Europa, la peste. Casi una cuarta parte de la población del mundo se estima que falleció. Lo que nos pasó en 1918 y 1919, una influenza, un virus novedoso como este coronavirus que ahora aparece, pero con una agresividad, una letalidad terrible, una capacidad de infectar a personas que produjo por lo menos 50 millones de defunciones en el mundo. Tenemos VIH-Sida desde principios de los años 80 y eso ha causado 25 millones acumulados de muertes y más de 30 millones de personas que viven con el VIH. Mueren de SIDA, tienen el VIH. Entonces, sin duda alguna, esta crisis la vamos a superar. Yo tengo la certeza de que así va a ser, y para ello tenemos todos que contribuir, y al término de la misma sí habrá que hacer una gran reflexión por parte de los filósofos, pero también de los políticos, por parte de los economistas, pero también por parte de todos los profesionales, y no solo eso, por parte de la gente. Tenemos como sociedades humanas que hacer una revisión de la manera en la que estamos viviendo, de nuestros estilos de vida, de los excesos que tenemos y de cómo podemos cerrar las enormes brechas que nos acompañan.
Esta talla, esta crisis, esta pandemia, lo escribí hace un par de días, va a mostrar de qué talla somos, como humanidad, como personas, como políticos, pero como seres humanos, principalmente, ya lo decía usted, doctor Narro, porque hay quien no se lo cree, hay quien hoy piensa que esto es un invento de los políticos, que esto no es cierto. ¿Usted cómo ve que lo estamos asumiendo en México? Creo que un poco tarde, pero bueno, ¿cómo ve usted? Yo lo he dicho desde hace varios días, incluso varias semanas, Alejandro. Sí, la verdad es que estamos tarde. Y estamos tarde porque tuvimos 2 meses, por lo menos, para prepararnos. Parte o todo febrero, parte de enero y parte de marzo, para estar más que listos. Y hoy no lo estamos. Y es verdad, muchos de nuestros políticos no se lo tomaron con la seriedad, con la profundidad que se debería haber tomado. Ahí están las muestras y ahorita ya no es el momento de seguir insistiendo en los casos específicos, pero no se los deben olvidar. Muchos no los vamos a olvidar porque eso es lo que no se vale. Hacer como que no nos dimos cuenta, creer que se nos puede engañar. Pero ahora lo que tiene que seguir es, ya se tomaron algunas de las medidas. No se ha visto el tema integralmente, también lo he venido diciendo hace muchos días. ¿Dónde están las grandes medidas para ayudar a la economía? La economía se nos va a derrumbar, se requieren apoyo, las empresas lo necesitan y no es por ayudar a quienes tienen dinero, es que si las empresas, y sobre todo medianas y pequeñas empresas, no hay empleo. Sin el empleo no hay ingreso y sin el ingreso vamos a estar en una dificultad inmensa. Este es un país, hay que entenderlo, este es un país que tiene 56% de su población económicamente activa viviendo en la economía que no cotiza, en la economía informal, en la economía que ingresa los recursos cotidianamente, pero que no da seguridad social, en una economía muy endeble frente a este tipo de situaciones, 56%. Esta es una sociedad, la nuestra, llena de pobreza. Esta es una sociedad que está desafortunadamente, y en particular en las grandes urbes de nuestro país, y ya son muchas, no es solo la Ciudad de México y su área metropolitana, ahí está Monterrey, ahí está Guadalajara, Tijuana, Ciudad Juárez, hay Puebla, hay muchísimas, y tenemos decenas, centenas de miles de personas que viven en condición de calle. Hay una enorme cantidad de población que vive en condiciones de vulnerabilidad, desde nuestros grupos indígenas hasta por las personas con capacidades diferentes o que viven con discapacidad. El caso de mujeres solteras, casi una cuarta parte de los hogares mexicanos tiene a una madre que tiene que hacer todas las tareas, las de hombre y mujer, las de mujer y hombre, y que está al frente de sus hijos y que lo hace con un enorme esfuerzo, trabajo y dignidad también. Pues necesitamos apoyar a todos esos grupos, lo requerimos, no es nada más pensar en lo que ya se tiene en los programas sociales. A muchos de estos grupos se les quitaron parte de los apoyos, como el caso de las estancias infantiles. Entonces, sí tenemos que replantear la condición y tenemos muy pronto que salir con un programa muy determinado, muy decidido para apoyar la economía de la gente y para apoyar a las micro, medianas empresas, al sector privado, con algunas formas como se ha seguido en todos los países del mundo. Urge, exactamente, doctor. Estamos platicando con el doctor José Narro Robles. Urge, pero estamos, parece, no solamente viendo el problema bajo enfoques distintos, parciales, y esta urgencia no la contemplamos igual todos, porque el presidente anuncia apoyos, pero hasta el domingo, hasta cuando él va a hacer su evento, cuando en este momento las horas
cuentan en la situación que estamos enfrentando, por un lado, y por otro lado, adelanta, pero es solo para los más pobres, solo para los más necesitados, cosa que está muy bien, pero como usted nos lo acaba de decir, apoyar a las medianas y pequeñas empresas es también apoyar a los más pobres y a los más necesitados, porque esas personas trabajan en esas empresas, ¿no? Claro, yo no sé si lo que se quiere es que cuando salgamos de la crisis, insisto, en las semanas que sean, y ojalá y sean muy pocas semanas, pero cuando salgamos de ellas, en lugar de encontrarnos con que el 56% de la población económicamente activa está en la informalidad, pues entonces ya nos creció al 65 o al 70% porque se perdió empleo. Y lo que pasa es que la quiebra de esos negocios, de esos pequeños y medianos negocios, trae consecuencias terribles. Destruirlos es muy sencillo, como destruir las instituciones del país, pero nos ha llevado décadas construir instituciones, y a las personas, a los pequeños medianos empresarios les han llevado también muchísimo tiempo conseguir que se puedan tener esos sitios de trabajo que generan riqueza, que distribuyen a partir del empleo y del trabajo. Entonces sí se requiere, necesitamos una tregua, sí, pero una tregua total, no es una tregua política, no es un mes de tregua política, es un mes de tregua fiscal, es un mes de tregua en materia de apoyos a la gente con medidas extraordinarias, es un mes que tiene que venir acompañando al tema sanitario, al tema de guardarnos en casa, de este resguardo domiciliario responsable que tenemos que seguir, deberíamos haberlo hecho. De hecho, honestamente hablándolo, la sociedad lo hizo muchos días antes. La suspensión de clases empezó el 12 de marzo y en el caso del sector público, en la SEP, el lunes 23 de marzo. O sea, la sociedad, como siempre, se puso adelante y estuvo señalando cuál era el camino. Pero eso es lo que requerimos, Alejandro. Yo lo deseo por mi país. México es un gran país y lo que tenemos todos que hacer es contribuir. Debemos dejar egoísmos a un lado, debemos contribuir todos, pero esto implica desde el presidente de la República hasta todos y cada uno de sus colaboradores, los niveles de gobierno y, por cierto, también hacer un acto de humildad, de modestia, apoyarse en quienes saben, en quienes conocen, en quienes tienen experiencia para contribuir y ayudar todos en una misma dirección. Hay que revisar el marco jurídico en el que nos estamos moviendo. Es un marco jurídico muy endeble, incompleto. Lo ha dicho un exministro de la Corte, José Ramón Cosío. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas y tenemos que hacerlas juntos. Y la tregua no es política, la tregua también es integral. Así es. Doctor José Narro, podría yo pasarme con usted platicando horas, pero creo que no nos alcanzaría el programa entero, pero le quiero reiterar mi aprecio personal, mi admiración, y decirle que siempre nutre el intelecto y el alma platicar con usted, doctor. Le agradezco mucho. Gracias, Alejandro, y con la disposición permanente. Gracias. Vamos juntos todos, porque todos juntos vamos a salir. Estamos todos en el problema es de todos, la solución también está en cada uno de nosotros, en la sumatoria de todos nosotros. Así es, doctor. Le agradezco mucho y le mando un abrazo.